Con su venia, Presidenta. Adelante, diputada. Lo que estamos discutiendo aquí es la importancia de la libertad de conciencia, particularmente la que señala el artículo 24 constitucional. Y este reconocimiento de la libertad de conciencia deriva precisamente de que hay determinados valores que le dan identidad a cada persona. Y cada persona tiene el derecho a encontrar en el espacio de su vocación, pues el ejercicio de esta libertad. Este es el derecho que estamos discutiendo, ningún otro. Lo que estamos discutiendo es la libertad de conciencia en la expresión de objeción de conciencia y particularmente en los temas de salud. Este dictamen, segundo, diría que es una muestra más de que el partido oficial obedece a la Corte cuando ésta hace lo que ordena el gobierno. Y nuestro grupo parlamentario ha presentado una propuesta alternativa a través del diputado Héctor Jaime Barba, que cumple con lo ordenado de la Corte y también cumple con preservar el derecho de objeción de conciencia y no de anularlo. Y es que este dictamen tiene una ponderación falaz, pues hace nugatorio el derecho de objeción de conciencia. Miren, hay que recordar que la objeción de conciencia, lo mismo que en la ponderación de valores, se da caso por caso, es un caso concreto y no en lo abstracto y lo general, y es que la mera idea de un listado de objetores de conciencia a priori es falaz y es discriminatorio, y discrimina entre objetor y no objetor a priori, y eso es ideologizar todo. Además, este listado de objetores de conciencia, por su naturaleza, incluye datos sensibles que no están suficientemente protegidos para efectos laborales. Y también hace nugatorio este derecho por la cantidad de casos en lo que el artículo 10, quinque sexis septis y octies, acaban diciendo que no puede utilizarse ese derecho de objeción de conciencia y lo hace tan amplio que anula ese derecho de objeción de conciencia, porque además dice, no es enunciativa, es de manera enunciativa, disculpen, de manera enunciativa, pero no limitativa, entonces abre toda interpretación. Y en ese sentido lo que hace es no permitir al sujeto del derecho ponderar su conciencia en cada caso, en caso concreta, y sustituyen esta ponderación por una ideologización a priori. Pero además, en el artículo 10, undécis, dice que la propia Secretaría de Salud es la que se asume como competente para determinar si el proceso es válido o no. Y señala además en un transitorio que si no lo dice, procede la negativa ficta, pero que además los lineamientos que se van a hacer posteriormente debe oír las opiniones de otros. No oyeron las nuestras aquí en la comisión, pero hay ya un desplegado de federaciones y asociaciones y colegios médicos de México que realmente tienen muchos cuestionamientos, porque ¿cuáles son esos lineamientos? ¿Qué sentido tiene hacerlos? ¿Por qué la propia autoridad es la que los hace? ¿Y por qué ponen una negativa ficta? Y este dictamen no solo hace nugatorio el derecho de objeción de conciencia, sino también la amenaza el ejercicio del derecho a libertad de conciencia, cuando en su artículo 10 octis señala que el retraso o entorpecimiento de los servicios de salud de manera negligente, bajo la premisa de objeción de conciencia, da lugar a sanciones, amenaza el ejercicio de libertad de conciencia. Y cuando eso pasa, diputados, diputadas, también están violentando entonces el artículo primero constitucional. Sí, este gran artículo primero constitucional que resume todos los derechos y que señala en su párrafo tercero todas las autoridades, incluyendo diputadas y diputados, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. Y por supuesto, uno de ellos, el de la libertad de conciencia. No lo estamos haciendo. ¿Nos permite en este la grupo oradora? Parlamentario. Un segundo, oradora. Diputada María Clemente, sonido a la curul de la diputada María Clemente. ¿Con qué objeto, diputada? Para ver si me permite hacerle una pregunta a la oradora, por favor. Se consulta a la oradora si le permite hacerle un cuestionamiento por parte de la diputada María Clemente. Diputada, voy a suponer su buena fe.
Adelante con la pregunta. Perfecto. Adelante, diputada María Clemente. Sí, tengo una duda y la quiero sustentar con una experiencia. Yo hace 17 años adquirí el virus del VIH-Sida y justamente en el municipio donde yo vivía, el primer año fue muy difícil porque en la clínica más cercana a mi domicilio se negaban a inyectarme por temor o por creencias o por alguna religión. Entonces tuve que yo pensarme inyectar yo misma, lo cual le agradezco porque me hizo más autónoma. Hace 5 años sufrí una golpiza y llegué a una clínica de la Ciudad de México donde nadie me quiso ayudarme, siquiera a ponerme de pie, ni a inyectarme alguna sustancia o medicamento. Después de 5 horas de espera, tuve que irme a un médico particular donde nadie me pagó la cuenta. Entonces, en el tenor de eso, yo quisiera preguntarle a usted, su partido dice que ustedes defienden a toda costa la vida. Y también hace rato sus compañeros que le antecedieron califican el derecho a la objeción de conciencia como fundamental. La pregunta, diputada. Yo le pregunto a usted, diputada Margarita Zavala, ¿cómo es que ustedes pueden considerar fundamental el derecho a objeción de conciencia por encima del derecho a la vida? Yo no conozco a ninguna persona Concluya, que haya diputada. dejado de respirar por una creencia o por una religión. Gracias. Pero sí conozco personas que han dejado de respirar por no ser atendidas por un médico a causa de una creencia o de una religión. Gracias ¿Qué por la opina pregunta, usted de esto? diputada María Clemente. Adelante, la oradora con la respuesta. Bueno, a mí me parece que usted, diputada, y gracias además por la pregunta, me parece que lo que usted sufrió no es una discriminación, es una negligencia, es un retraso de la asistencia de salud, cosa que además están viviendo millones de mexicanos con este sistema de salud en la que estamos terminando, donde no hay medicinas, no hay tratamientos, no hay lugares para operar. Por supuesto, no hay plantas de luz y hace que se muera la gente cuando deja de haber electricidad y entonces tenemos a varios muertos que estaban intubados, que estaban recibiendo oxígeno. Y eso sí lo tenemos, por supuesto, que acabar. Lo que sí le quiero, y eso es lo que quisimos señalar aquí y sigo respondiendo, es que lo que estamos discutiendo aquí es la libertad de conciencia. Ningún otro derecho, ni el derecho a la vida, ni el derecho… No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo la libertad de conciencia que deriva pues de convicciones que tenemos que respetar como tenemos que respetar las de cualquier ser humano. Sigo respondiendo, diputada. Y este derecho es el que estamos discutiendo y por eso lo estamos precisando, porque este grupo parlamentario lo que dice es que hay un derecho a la salud y hay un derecho de objeción de conciencia que claro que pueden caminar juntos, pero lo que no podemos hacer es un poco lo que nos dice esta asociación, que partamos de la mala fe del personal de salud, de la mala fe del doctor, de la doctora, de la enfermera. Lo que no podemos hacer es amenazar el ejercicio de un derecho, como sí lo hace el propio dictamen. Lo que no podemos hacer es terminar en una ponderación falaz que anula los derechos del objetor de conciencia, que requiere, no decirlo a priori, sino caso concreto, a las condiciones de ese momento. Y lo que no se vale es que sea la propia Secretaría la que haga ese proceso, la que además lo desarrolle y por si fuera poco, si no le contesta que lo considere como negativa ficta y el paciente mientras está ahí. De lo que no queremos es precisamente que la amplitud de casos haga de inhibir o de restringir ese derecho, a la hora de la hora lo anule y lo haga totalmente nugatorio. Este dictamen, por eso lo decía, hace nugatorio ese derecho, lo amenaza y así también violamos el artículo 1 constitucional, que de verdad es un gran artículo, que casi diría, con ese nos podríamos quedar. No lo hacemos porque es necesario recalcar los derechos humanos, pero nos señala a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, o sea, nosotros legislando, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y creemos, diputadas y diputados, que este dictamen no promueve, no protege, no garantiza el derecho de objeción de conciencia y pusimos una alternativa y una propuesta
que no tomaron en cuenta. Muchísimas gracias. Con eso Continúa la oradora. Con eso termino, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo.